Así que los invito, digamos, a la última parte del día con la speaker que tenemos hoy, Luciana. Ay, perdón. A ver, esperen, que se ha vuelto loco mi. No me estaría funcionando correctamente hoy, así que ahí está. Em, bueno, como les decía, vamos al cierre con la speaker que tenemos ahora, que la temática es construir puentes, entender para integrar en entornos multiculturales. Con esto le quiero dar la bienvenida a Luciana, Luciana Leuci García. Ella es HR expert especializada en equipos remotos, multiculturales y en evolución constante. Con más de 13 años de experiencia en el mundo IT, actualmente lidera en ITX los procesos de workflow planning, desarrollo de talento, gestión del cambio, acompaña a la organización en su crecimiento actual. Ella también es emprendedora y por lo tanto fundadora de Shopcon, una academia online que forma a nuevas generaciones de profesionales en recursos humanos y habilidades claves para el trabajo del futuro. Su enfoque combina estrategia, empatía y acción, cree en el poder de construir culturas inclusivas donde las diferencias se convierten en aprendizajes compartidos y las personas pueden crecer sin perder su esencia. Así que, Luciana, te paso la posta por si quieres presentarte también y empezar, digamos. Buenísimo, muchas gracias, Laura, por la presentación y también por la invitación y gracias a todos quienes se han sumado hoy. Me presentaste bastante, así que voy a pasar a la charla y ahí vamos a hablar también un poco sobre mí, sobre mi experiencia. Así que les pido nada más un segundo para poder compartirles mi pantalla. A ver. ¿Ahí pueden verla bien? Ahí. No. Está bien, todavía no. Ahora sí, Ahí está. Excelente. sí. Buenísimo. Bueno, cuando hablamos con Laura sobre el tema de esta presentación, surgió la idea de hablar de esta idea de construir puentes pensando en cómo poder integrar entornos que son multiculturales y pensar las diferentes comunidades como manera de enriquecernos. ¿Por qué llegamos a este tema? Y tiene mucho que ver con los procesos que estoy atravesando como profesional en la empresa. Yo hace casi 14 años que estoy en esta organización. He estado siempre en el área de recursos humanos o Global Talent, como nosotros la llamamos. Y desde que me sumé, era un equipo multicultural, pero con ciertas limitaciones. Éramos, creo que alrededor de 100 personas solamente y ubicados en 2, 3 países, con lo cual esa diversidad era reducida y también de culturas de trabajar mucho tiempo juntos, con lo cual ya había un cierto conocimiento. Pero esto fue cambiando con los años, donde cada vez incorporamos más países, con particularmente en los últimos meses, ya abrimos el mercado y tomamos el desafío de llegar a regiones mucho más diferentes para nosotros. Y ahí fue donde profesionalmente sentí la necesidad de poder aprender más. Había cosas que, siendo transparente, las había incorporado de una forma más natural, orgánica, y sentí que necesitaba poder aprender más con una base más teórica y más estructurada de cómo acompañar a la organización y yo prepararme también para todo este proceso de expansión. En- Además de mi caso particular, hoy la multiculturalidad es algo a lo que estamos, en lo que estamos inmersos no solamente
nuestras organizaciones, sino también en la sociedad. Cada vez es más común participar de espacios donde nos encontramos con personas de distintas culturas, de distintos países, distintas zonas horarias, distintos estilos de comunicarse. Y esto puede ser una oportunidad o puede ser una problemática, dependiendo también con qué herramientas nosotros lo llevemos adelante. Em, por eso, lo que a mí me gustaría es que en esta charla lo podamos llevar adelante preguntándonos qué oportunidades tenemos, cómo podemos entender mejor, porque gran parte del trabajo que hay que hacer es entender a las otras personas, entender las diferencias primero para después ver cómo trabajarlo, cómo construir estos puentes que nos permitan acercarnos y trabajar bien juntos. Uno de los conceptos de los cuales me gustaría hablar para empezar, y acá voy a hacer una aclaración, en la charla anterior Mary habló mucho de términos de integración, de inclusión, de la de diseño universal, bajo un concepto diferente. Por eso les quiero plantear en qué contexto yo voy a usar la palabra integrar. Y acá voy a usar integración pensándolo desde lo cultural, como la unión de diversas culturas que nos ayudan a crear un entorno multicultural. Y lo vamos a diferenciar de adaptación. Es muy común que cuando una persona se suma a un equipo, hablemos de la adaptación de la persona a la organización, de que esa persona debe adaptarse a nuestra cultura, a nuestro entorno, a esas normas explícitas o implícitas que forman parte de, de nuestra forma de trabajo, de cómo nos relacionamos, de cómo nos comunicamos. Pero el problema que tiene el pensar la adaptación de esa manera es que la adaptación pone todo el peso sobre la persona, sobre quien se suma a esa organización que es nueva, que es diferente y no está pensando en cómo también incorporar lo que esta persona nos trae como diferente, como una nueva perspectiva, como una nueva mirada y que nos permitiría enriquecernos. Por eso cuando hablamos de integración, lo estamos pensando con doble dirección, donde el esfuerzo es de ambas partes y buscamos, en vez de que esa persona nueva encaje en nuestra estructura, buscamos encontrar un punto donde podemos trabajar bien juntos, transformándonos mutuamente, donde aprendemos de esa persona y también la persona aprende de este entorno al cual se suma. Esto lo que nos va a permitir es poder hacer una organización mucho más rica en esa cultura que tiene. Que tenemos que pensar que la cultura no debe ser una estructura rígida. Hay valores, hay principios que nos ayudan a darle forma y a poder compartir un espacio en el cual podamos trabajar bien juntos, podamos desarrollarnos, pero no debe ser algo rígido que no permita cambios que ayuden a ese desarrollo. Por eso hablamos de que debe ser un marco flexible donde podamos incorporar estas particularidades como nuevas herramientas, como nuevas opciones que tenemos y que nos permiten resolver problemáticas desde otro lado, desde otra forma. Esto nos va a permitir que, que en esa diversidad podamos tener cada vez una riqueza mayor para afrontar mm, las problemáticas o los desafíos o las oportunidades que se nos presentan. Pensemos que miramos la multiculturalidad desde el punto de vista de las personas que forman parte de la organización, pero también es multicultural
aquellos clientes a los que queremos llegar o los proveedores con los que tenemos que trabajar. Entonces, cuando nos desafiamos a aprender otras formas de hacer las cosas, cuando salimos de esa zona de confort de cómo estamos acostumbrados, lo que incorporamos son otras herramientas que luego nos permiten tener mayor diversidad, podemos elegir con qué trabajar según cada situación. Esto, uy, perdón, hice cualquier cosa. Disculpen, ahí está. Les decía, eh, entonces cuando incorporamos personas con diferentes culturas de la organización, ¿con qué nos encontramos? Es muy común que al principio podamos sentir cierta incomodidad. Eso de que es diferente, que es distinto, nos, nos molesta un poco, nos saca de cómo nosotros sabemos hacer las cosas, de cómo nos manejamos, y esa diferencia puede, puede sonar un poquito mal. Sin embargo, no es malo, es simplemente otro camino, otra forma de hacer las cosas. Porque cada cultura tiene su forma de resolver problemas, de tomar decisiones, de relacionarse con la autoridad y también de cómo comunicar aquello con lo que está de acuerdo o no. Em, Pensemos, por ejemplo, que en algunas culturas decir que no puede tomarse como una falta de respeto hacia la autoridad, mientras que en otras puede ser considerado como algo valioso que aporta al intercambio y que ayuda a tener distintas miradas. Si nosotros no conocemos estas diferencias, ¿qué nos ocurre? Llenamos los vacíos de aquello que desconocemos asumiendo cosas desde nuestra perspectiva. Y nuestra perspectiva tiene desvíos que están dados por lo que es nuestra experiencia, lo que es nuestra estructura, nuestro contexto. Y estamos pensando todo desde nuestro lugar, con lo cual es una mirada muy reducida y no contempla la mirada de la otra persona. Por eso lo que buscamos es transformar esta tensión que se genera ante lo distinto, ante lo nuevo, ante lo desconocido, es transformarla en aprendizaje. Y para eso tenemos tres claves que podemos seguir, que son muy simples, pero también de mucho impacto, que nos ayudan a mirar estas diferencias desde otro lugar. La primera clave fomentar la curiosidad. Cuando me enfrento a algo nuevo, distinto, eh, en vez de asumir que está mal porque es diferente, pensar qué hay detrás de eso, qué lo genera, qué experiencia puede llevar o influir en que eso sea de esa manera. Esa curiosidad me va a ayudar con el segundo punto, que es preguntar. Como les decía recién, no llenar los vacíos con lo que yo sé, sino utilizar esa falta de conocimiento o utilizar esa situación diferente para hacer preguntas bien concretas. Así poder entender desde dónde viene esa diferencia, entender qué significa para la otra persona, entender por qué lo hace de esa manera. En, Cuando comencé a trabajar con un equipo multicultural, una cosa que me llamó muchísimo la atención fue que trabajando remoto, ¿no? Donde nuestra forma principal de comunicarnos era el chat, muchas veces me encontraba con personas que me hablaban para preguntarme algo, compartirme algo, e iba directo a el tema. Y a mí me resultaba chocante, porque yo esperaba el, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Porque para mí, no decirlo, estaba mal.
era no seguir las normas básicas de educación que yo tengo incorporadas. Entonces, asumía que la otra persona no estaba siendo eh, correcta por no saludar y no manejarse de la misma manera que yo. Con el paso del tiempo, comprendí que esa era una diferencia cultural y que era una diferencia que eh, no hacía, no significaba que la otra persona no, no era agradable o no era educada conmigo. Simplemente que esa persona tenía que hablar conmigo ese tema y era una manera de no hacerme perder el tiempo, de ser eficiente en la comunicación, de ir al punto que era relevante. Entonces, eso me ayudó a mirar mi comunicación también desde otro lado. En lugar de abrir las charlas preguntando hola, ¿qué tal? Y esperando una respuesta, no lo eliminé porque es parte de mi cultura. Entonces, no voy a sacar ese saludo que es mío. Pero ¿qué hago? Ese hola, ¿cómo estás? Y el tema. Entonces, de esa forma, estoy haciendo una, un ajuste que permite que nos podamos comunicar mejor. A veces son las pequeñas cosas que si las hacemos de forma automática, sin prestar atención, lo que nos llevan a esa tensión o a esos conflictos. Cuando comenzamos a hacer una mirada eh, mucho más detallada y más consciente en cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos y poder identificar esas diferencias, ahí es donde tenemos la oportunidad de este aprendizaje mutuo. Y esa es una parte clave. Esto no es el otro tiene que cambiar, es pensar qué de las dos partes podemos cambiar o necesitamos encontrar un punto común. Y ahí vamos al tercer punto clave, que estos diferentes estilos no, no nos deben dividir. No es algo que de por sí es malo. Simplemente es algo que tenemos que aprender a cómo gestionarlo para que podamos utilizarlo para crecer como equipo. Y acá les quiero hablar de algo que a mí me hacía ruido cuando comencé a estudiar más este tema, y era la generalización. Pensar, si estoy generalizando, estoy cayendo en estereotipos. Entonces, no debería generalizar a una cultura diciendo que se comunican de esta manera o que lideran de esta otra forma. Pero hay una diferencia entre usar la generalización para comprender un entorno, para comprender la historia, los valores, ese contexto cultural en el cual una persona se ha desarrollado y que trae consigo, a asumir o prejuzgar para limitar. Es decir, pensar que porque una cultura en general tiene ciertas características, asumir que toda persona va a ser de esa manera y que está actuando de esa manera. Esta generalización lo que nos da es un contexto, es para el cual nosotros poder mirar y entender al otro. Es un filtro que utilizamos para cambiar esa perspectiva. Entonces, volviendo a mi ejemplo, en vez de asumir que la otra persona no está siendo respetuosa conmigo porque no me saluda, yo entiendo cuál es su contexto y luego puedo entender a la persona. Lo cual, obviamente, nos vamos a encontrar después con personas que tienen sus propias características y se mueven o están más de un lugar o del otro, más de un lado o del otro. Em, y acá les puedo poner un ejemplo, no sé desde dónde se conectan, yo soy de Argentina, y em, en Argentina, y ahí estoy usando una generalización, es muy común que usemos ciertos elementos para darle color a la comunicación, al lenguaje,
como sarcasmo, chistes, doble sentido y demás elementos que ayudan a comunicar y que nosotros lo entendemos como argentinos. Ahora, ¿todos los argentinos hablamos de esa manera? No, algunos más, otros menos, pero es algo sí común en nuestra cultura, lo cual no es así en otras culturas. Y algo que también me pasó fue de utilizar eh, sarcasmo con personas que eran de otros lugares y me di cuenta que no me entendían y que tenía que aclarar, es un chiste, es una broma. Entonces, después de un par de veces que me ocurrió lo mismo, fue hacer esta reflexión, es decir, si tengo que aclararlo es porque no estoy comunicando bien el mensaje. Eh, Culturalmente, en Argentina lo utilizamos, hay otras culturas donde es mucho más literal y más directo la forma de comunicarse. Entonces, el sarcasmo o los chistes no son entendidos de la misma manera que para mí. Por lo cual ahí también tuve que hacer un ajuste. Después me encontré con personas que, sin ser argentinas, utilizan el sarcasmo como parte de su vocabulario y lo utilizan como parte de su forma de comunicarse. Sí, por supuesto, porque ahí está la individualidad. Pero no utilizo en el ambiente de trabajo esa forma de comunicación igual que como la utilizo fuera de ahí con otras personas que yo ya conozco y que ya sé que lo incorporan. Me tomo más el tiempo para entender, para comprender las formas de comunicarse de cada uno antes de yo comenzar a utilizar otros elementos. Trato de utilizar un lenguaje para comunicarme mucho más simple, más directo, que hasta que luego voy conociendo y sé qué flexibilidad tengo para moverme. Em, por eso, una de las cosas más difíciles que tenemos en este camino es el de romper con supuestos y prejuicios que tenemos y que a veces no nos damos cuenta. Yo diría, de hecho, que el poder hacer esa propia evaluación, ser críticos de nosotros mismos y tomar conciencia de cuando estamos cayendo en prejuicios, es una de las partes más importantes para hacer cambios, para trabajar activamente en generar un entorno multicultural que sea mucho más ameno, amigable, que sea mucho más de integración para todas las personas. Em, Supuestos del tipo, ¿cuántas veces es, bueno, si no participó en una reunión y no habló es porque no le interesa? Y pensamos si quizás es porque a lo mejor la persona estaba esperando que le den la oportunidad de hablar, que explícitamente le pidan su opinión, o asumimos que no le interesaba. Em, o cuando alguien dice sí, se dijo sí, está de acuerdo. Y si no se animó a decirnos que no, y si teníamos que preguntar de otra manera, si tenía otro punto de vista, cuanto más podamos entender los distintos sesgos que podemos tener incorporados, cuanto más podamos desafiarnos en lo que creemos, en lo que asumimos, nos vamos a dar lugar a aprender más del otro. Y quizás muchos estén pensando, pero es mucho esfuerzo hacer todo eso para una comunicación simple o para trabajar en el día a día. En realidad no. Cuando lo incorporamos es mucho más rápido y nos va a facilitar hacer el trabajo bien juntos que si asumimos cosas que luego no son correctas y eso nos lleva a tener que hacer retrabajo o a tener que arreglar errores por malentendidos o por diferencias. Em, Esto nos ayuda muchísimo pensar el que esto no se trata de tener razón y quedarnos con nuestra opinión, sino que acá lo que buscamos es poder trabajar de la mejor manera juntos. Entonces, eh,
esto, aunque parezca un esfuerzo, en realidad son unos cambios que hacemos en cómo nos comunicamos y nos relacionamos y luego nos facilita el camino por delante. Por eso, una de las cosas que quería compartirles es una herramienta que a mí me resultó muy interesante y me ayudó mucho en todo este proceso, sobre todo para darle estructura, porque como les decía al principio, muchas cosas las fui identificando, me fui dando cuenta de cosas que yo tenía para mejorar o que como organización quizás no estábamos manejando tan bien, o resistencias que notaba, pero me faltaba poder poner todo junto, poder darle una estructura que me permitiera trabajar mejor, de una manera más eficiente con esto. Y así investigando di con los mapas mentales de Erin Meyer, que si la conocen, si no la conocen, perdón, ella es profesora y es escritora, consultora en temas organizacionales, de cultura, comunicación, liderazgo. Es también muy conocida por el libro Aquí no hay reglas de Netflix, que justamente como es de Netflix se hizo bastante popular. Ella fue coautora de ese libro y es autora de este, Los mapas culturales. En este libro lo que nos plantea Erin en esta herramienta es que para trabajar la multiculturalidad tenemos que pensar en 8 dimensiones, que son estas que les comparto acá: la comunicación, la evaluación, el feedback, persuasión, liderazgo, toma de decisiones, confianza, desacuerdo, confrontación y percepción del tiempo. Em, Cada cultura tiene un estilo de comunicación, de liderazgo, etcétera. Y el, lo que genera problemas es cuando no entendemos cuál es ese estilo, porque no podemos buscar, no nos enfocamos en buscar un estilo o de hacer ajustes para poder entendernos, sino que cada una trabaja de una manera diferente y evaluamos, entendemos al otro desde nuestro lugar. Y esto es lo que genera malos entendidos y tensiones. Entonces, rápidamente vamos a hablar un poquito sobre cada una de estas dimensiones. Cuando nos referimos a comunicación, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿cómo nos comunicamos? ¿Lo hacemos de una forma directa o esperamos que la otra persona, las otras personas, entiendan lo que nosotros estamos diciendo entre líneas? Cuanto más directo sea el mensaje, quiere decir que es más literal, con menos vueltas, más explícito, es decir, se dice lo que se cree, lo que se piensa. En cambio, cuando nos vamos al otro extremo de comunicación indirecta, acá hay un poquito de lo que yo les decía antes, de usar estos elementos extras, metáforas, sarcasmo, incluso pueden ser hasta los gestos como elementos no verbales que también forman parte de la comunicación. Y que todo esto requiere mucha más interpretación de cada persona para entender el mensaje. Les doy un ejemplo. Pónganse que en una reunión alguien presenta una idea. Alguien que tiene una comunicación directa, si no le gusta esa idea, va a decir: no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo con esa idea, no creo que resuelva el problema. Va a estar el no. En lo indirecto, quizás la respuesta es más del tipo: podríamos explorar otras opciones o podrías seguir pensándolo. Y eso da lugar a interpretación, porque podrías seguir pensándolo, lo puedo entender como: no le gustó esta idea, te voy a ir en otra dirección, o le gustó la idea y quiere que la profundice, quiere que traiga más detalles de cómo lo vamos a hacer. Da lugar a que no quede claro cuál es el mensaje. Entonces,
pensamos, bueno, entonces lo correcto es manejarlo de forma directa. No, porque eso es lo interesante, no es que hay una forma correcta o incorrecta, porque en la forma directa alguien lo puede interpretar como fue grosero, fue muy chocante, no siguió ciertos códigos, ¿cómo lo va a decir de esa manera? Por eso no es que queremos o no planteamos que hay una solución o una forma correcta de comunicarse o de cualquiera de las dimensiones, sino que lo que hay es diferentes formas. Entenderlas nos va a ayudar a encontrar una forma común. Y otra aclaración. Ustedes ven que yo lo marqué como una línea. Esto no es blanco o negro. Hay muchas tonalidades. Van a encontrar culturas que están más del lado directo y hay otras que están más del lado indirecto y algunas que están en lo intermedio, con cierta tendencia hacia una dirección u otra. Así seguimos revisando las distintas dimensiones. Tenemos la de feedback, que van a ver que tiene una cierta similitud, podemos decir, a la parte de comunicación. Cuando se es directo, se transmite de forma eh, muy franca, no se suaviza el mensaje y se da de forma rápida. Por ejemplo, ese trabajo no lo hiciste bien, no llegó a los objetivos esperados. Un feedback más diplomático se da cuidando mucho más el mensaje, em, puede haber hasta ciertos halagos incluidos en eso, como por ejemplo, es un buen inicio, pero hay detalles que podríamos ajustar. Y otra vez el problema está en esta falta de entendimiento que puede llevar a que yo me fui con la idea de que me dieron un feedback positivo cuando en realidad la intención de la otra persona era darme un feedback negativo. En la dimensión de liderazgo, este tiene que ver con qué esperamos, perdón, de persuasión. eh, en la persuasión, perdón, tiene que ver si la justificación se basa en ideas teóricas o con ejemplos prácticos. Cuando hablamos de basándonos en principios teóricos, acá lo que vamos a ver es que la forma de persuadir, la forma de plantear una situación, viene primero con una teoría que la sustenta, donde explica el por qué, donde nos brinda argumentos conceptuales para entender la lógica que hay detrás y cómo llegamos a eso. Mientras que cuando hablamos de una aplicación, el punto va a estar puesto mucho más en datos, casos, en situaciones concretas donde esto se aplicó y funcionó o no. Entonces, si tenemos que presentar un, eh, una propuesta para una cultura que es más de aplicación, quizás empecemos hicimos este piloto, los números fueron esto, el feedback de las personas fue este, los resultados a los que llegamos fueron estos, estas son las métricas clave. Mientras que si es una cultura mucho más enfocada a los principios, nuestra presentación debería iniciar con conceptos teóricos que den esa base. Ven cómo en esto podemos ver claramente que a veces es simplemente como presentamos una información que priorizamos para ayudar a que ese trabajo, esa intención que tenemos llegue tal como nosotros queremos. Ahora sí, cuando hablamos de liderazgo, esto tiene que ver con la relación que tenemos con la autoridad. Hay culturas donde se respeta mucho el nivel jerárquico, el rol que cada uno tiene, y en otros donde hay un enfoque mucho más igualitario, que esto promueve la participación y cómo las personas se relacionan. Entonces, si vuelvo al ejemplo que les daba antes de la participación en una reunión, cuando tenemos una cultura jerárquica, es muy esperado que las personas no participen activamente,
no den su perspectiva o su punto de vista u opiniones hasta que no se les pide que participen. ¿Por qué? Porque hay un respeto hacia la autoridad donde si está hablando quien tiene un rol superior, no se va a interrumpir, no se va a contrariar, no se va a participar activamente. Mientras que en el igualitario es mucho más esperado que toda persona de un punto de vista igual o diferente, independientemente de los roles jerárquicos que tienen dentro de la organización. Y esto puede ser malinterpretado como o una falta de participación si alguien que sigue este liderazgo jerárquico está en una reunión donde está rodeado de otras que tienen una cultura más igualitaria. Y, por el contrario, si alguien con un enfoque más igualitario participa en una reunión donde la cultura es más jerárquica, puede parecer irrespetuoso, que no considera los roles y que no está respetando a quien tiene una jerarquía superior. Entonces, em, esto nos ayuda a ver cómo podemos encarar si lo que buscamos es un ambiente participativo. Quizás tenemos que ser más explícitos con las personas que son de una cultura más jerárquica, de qué esperamos en cuanto a su participación, de cómo hacerlo y por qué. Dar ese contexto extra para que sepan cómo manejarse y nosotros también entender por qué pueden actuar de cierta manera. Y otra vez, no asumir que es o por falta de interés o porque no tienen ideas o porque no tienen nada para decir. La siguiente dimensión es la toma de decisiones, que acá la pregunta es si la participación, si la toma de decisiones es participativa o está más centralizada, es decir, centralizada en la autoridad, centralizada en quien eh, tiene un rol jerárquico que tiene esta toma de decisión dada por su rol. O si es una toma de decisión mucho más consensuada, donde se involucran a distintos participantes, distintos roles, distintos grupos. Em, en uno se está priorizando en la toma de decisiones autoritarias, se toma mucho más la agilidad y claridad en quién toma la decisión, en el otro se toma mucho más se toma en cuenta el acuerdo colectivo, se prioriza ese acuerdo colectivo entre las partes. Luego tenemos la dimensión del desacuerdo, de la confianza, ¿no? Que es si confío porque la persona cumple o porque me conoce. Acá tiene mucho que ver el tipo de relación que se genera, donde por que me conozco es el vínculo, lo que da la confianza es la relación personal cercana que tenemos, mientras que por tarea que influyen lo que son los resultados, el cumplimiento y todo lo que hemos demostrado de lo que podemos hacer. Entonces, en caso por tarea, entregar una tarea a tiempo, en forma, sería algo que lleva a desarrollar esa confianza, mientras que en otras culturas, el tener un tiempo de trabajo con esa persona y poder entendernos y poder llevarnos bien, lleva a desarrollar esa confianza de la que hablamos. Y ya nos vamos acercando a las últimas, que es la dimensión del desacuerdo, donde eh, culturalmente buscamos disentir porque es algo positivo, saludable, que trae distintas ideas, o es más, evitamos el conflicto porque lo que se prioriza es la armonía, donde se tratan de evitar choques directos y se cuida mucho la relación pensando que el estar en desacuerdo puede llegar a ser un conflicto en vez de una oportunidad de aprender. Y por último, la octava dimensión es cómo percibimos el tiempo. Si es algo eh, lineal, donde hay mucho foco en cuidar, en respetar los tiempos, la planificación que tenemos, los plazos, o si es algo más flexible que nos podemos adaptar. El- Esto es algo que lo he vivido muchísimo también de aprender, que
si una reunión comienza a las 4, es a las 4. No es a las 4:02 ni 3, porque eso es tarde. Puede pasar en algunas ocasiones, sí, pero es tarde. Em, Nuevamente, culturalmente, como Argentina, esto es algo que tengo incorporado como más flexible. Laboralmente es algo que soy mucho más, con una mirada mucho más lineal, porque trabajo con una cultura que la, cómo percibe el tiempo y cómo lo gestiona dentro de la cultura es mucho más estricto. Entonces, son ajustes que hemos ido haciendo, tratando de trabajar bien juntos. Em, Así como también a veces se entiende que si llegamos un poquito más tarde no es porque no somos profesionales, sino que quizás estábamos ocupados o demás, pero sí lo que tenemos, lo que he incorporado es, si voy a llegar más tarde, aviso. Eso es fundamental, porque aunque sea un par de minutos tarde, es tarde. Entonces, con este pequeño entendimiento teórico, y de nuevo, recuerden que esto no es 100% de un lado, 100% del otro, sino que van a encontrar que a lo largo de esa línea pueden ir ubicando las distintas culturas y que tampoco van a encontrar todas de un lado, todas del otro. Normalmente hay estamos en distintos extremos. Pero, ¿cómo podemos llevar esto al día a día? ¿No? Que es lo interesante, porque siempre tenemos el desafío de lo teórico, nos cierra, pero después en el día a día, ¿qué hago? ¿Cómo lo bajo a algo práctico? Em, Tres consejos simples de cómo podemos llevarlo a la práctica es, primero, hacer explícitas las reglas del juego, es decir, decir por qué lo hacemos de esa manera, es qué significan las cosas que hacemos, no, no dejar a la interpretación, porque si lo dejamos a la interpretación, justamente se va a partir de ese mapa cultural que cada uno tiene y no de uno común. Entonces, ser explícito, explicar por qué trabajamos de esa manera y que esto sea algo constante, que lo revisemos, que ajustemos las prácticas que hacemos en base a las distintas respuestas que obtenemos, a la observación y pensar también que si, como en mi caso, estamos en un proceso de expansión donde vamos incorporando distintas culturas, nos vamos a encontrar con que este ejercicio lo vamos a tener que hacer de forma casi constante porque se va a ir transformando ese mapa cultural eh, con cada incorporación o con cada cambio que se dé en la organización. Y algo más a tener en cuenta es que cuando hablamos de cultura, si bien a veces lo asociamos a ciertos países o regiones, la cultura está dada por nuestras experiencias, por nuestra historia, por nuestra educación, nuestros valores, nuestros principios. Con lo cual, incluso dentro de cada país, vamos a encontrar distintas culturas. Y esto eh, parte la teoría de las diferencias culturales, pero el tipo de ejercicio que hacemos y la aplicación nos puede servir para otro tipo de diferencias, porque en definitiva es ponernos en el lugar del otro y tratar de entender las distintas situaciones y acciones desde esa otra mirada. Les, como para seguir trabajando en lo práctico, les quería compartir un pequeño ejercicio que pueden hacer con sus equipos, que es elegir 3 o 4 de estas dimensiones. No es necesario que intenten empezar por todas. Y hablen con su equipo. Pregúntenles directamente cómo trabajan mejor, cómo se manejan mejor con cada una de estas dimensiones, para ver de qué lado o más cerca de qué lado están. Analicen esas respuestas. Busquen similitudes, busquen diferencias y piensen en los acuerdos de trabajo que tienen. ¿Qué es lo que pueden cambiar? ¿Qué es lo que pueden redefinir? Y pensar también cómo es de esas diferencias las pueden utilizar
pensando en esta integración en el trabajo, cómo las pueden traer para capitalizarlas. Nosotros hicimos un ejercicio el, el año pasado como parte de todo este proceso que yo participé, no lo lideré, pero fue de armar un cuestionario sobre cómo trabaja cada uno. Hicimos algunos, algunas pruebas para ver cuál era el feedback que obteníamos, cómo era recibido. em, ¿Y saben qué? El ejercicio de hacer eso fue sumamente rico, porque por un lado aprendimos mucho de las culturas nuevas que estábamos buscando incorporar a la empresa, pero también aprendimos mucho de las que ya teníamos, em, desde algunas resistencias, algunos miedos a cambios, también falta de recursos de cómo gestionar estas diferencias. Em, no logramos implementarlo a lo largo de toda la organización, pero sí nos llevamos mucho aprendizaje para seguir trabajando en base a eso. Y eso es lo interesante. A veces buscamos soluciones que las implementemos y de una ya nos traigan la respuesta que buscamos. Y trabajando con personas no es así de simple, es mucho más complejo. Entonces, desde nuestro lugar y sobre todo cuando estamos acompañando procesos de cambio, es fundamental poder utilizar cada oportunidad para aprender, ver qué es lo que funcionó, ver qué no funcionó, ver qué necesidades hay y en base a eso seguir haciendo ajustes, seguir haciendo mejoras, cambios y poder ayudar a la organización a transitar esos procesos. Em, este pequeño ejercicio que les traje para compartir es como un punto de partida, pero si ustedes toman esto mismo y lo hacen en distintos momentos, cada cierto tiempo, con distintos grupos, seguramente van a ir encontrando resultados distintos y que eso les va a permitir hacer ajustes. Em, algo importante para pensar, esto no se trata de que las otras personas se parezcan a mí, sino de yo poder mirar el mundo desde el lugar de la otra persona, aunque sea por un solo momento, ponerme en ese lugar y entender qué es lo que esa persona em, entiende, cuál es su perspectiva, cuál es su mirada. Em, integrar no es que todas las personas encajen en una sola forma de trabajar, ni tampoco es borrar diferencias. Lo que queremos es construir algo nuevo juntos a partir de lo que cada uno de nosotros trae y aporta. Pensar de mover el foco de la conversación a así es como hacemos las cosas acá, a cómo podríamos hacerlo mejor juntos. Pasar de esto no se entiende a preguntarnos desde dónde lo está mirando esa persona, preguntarle a esa persona desde dónde lo está mirando. Pasar del juicio a a la curiosidad, pasar de la comodidad del hábito, de cómo lo hacemos, de cómo lo sabemos, a la incomodidad de crecer aprendiendo formas diferentes. Y sobre todo poder construir puentes que nos permitan crear un lugar donde todas las personas puedan aportar desde lo que son, sin tener que dejar su identidad para ajustarse a un lugar distinto, a una cultura distinta, sino que puedan pertenecer desde un lugar más auténtico. Construir puentes es aceptar que hay distintos mapas, al mío, al de ustedes, y que todos son válidos, que tenemos que pedir más información, hablar antes de sacar conclusiones, que no buscamos uniformidad, que no buscamos ser todos iguales, sino que queremos crear culturas de equipo que incluyan las distintas perspectivas, que eso permita un resultado superior. Y además de cuidar nuestras palabras, también cuidar nuestras interpretaciones, cómo nosotros estamos entendiendo a las otras personas, que eso a veces es lo más desafiante.
No es fácil, no es automático, pero es sumamente valioso porque cuando lo logramos, además de trabajar mejor, también nos transformamos como equipos y como personas. Nos llevamos muchas más herramientas para nosotros. Por eso, antes de finalizar y darles el espacio para preguntas o comentarios, em, cada persona que se suma a un equipo trae su historia, sus códigos y su estilo. Em, es como si esa persona viniera con su propio mapa en la mano y si viene con su mapa y es el mapa que conoce y yo le trato de dar el mío, se va a perder. Entonces, lo que buscamos es poder juntos crear un mapa que nos permita transitar un camino que nos conecte, que nos una, que nos permita ir a la par. Esa es la forma de construir un puente real que tome estas diferencias y nos potencie, nos una en vez de separarnos. Así que bueno, un poco desde la teoría y un poco desde mi experiencia, quería compartirles este tema. Quedo, les dejo unos minutos para preguntas, comentarios, lo que, lo que deseen. Bueno, gracias, Luciana, por acá, por brindar tu tiempo, por tu segunda participación. Así que en lo personal creo que ya lo hemos hablado un montón de veces o en las oportunidades que hemos intercambiado sobre el tema. Es algo de lo que se aprende un montón y de algo que podríamos estar hablando mucho. Eh, entonces, em, quería preguntarte, lanzo yo la primera pregunta, digamos. em, a ver, una vez que se empieza haciendo estos cambios, imitando, digamos, como sobre todo en organizaciones en donde se consideran que por tener trabajo remoto son multiculturales, em, pero cuando entras en el día a día, en realidad hay ciertas barreras propias de cada cultura, de dónde viene, de dónde interviene y demás. Entonces, cuando se hace esa primera intervención, cómo sería? em, no te digo la mejor forma porque seguramente va a variar de acuerdo a cada organización y el contexto, pero ¿cómo sería hacerlo escalable? Que realmente esté embebido dentro de la cultura o hacerlo más consciente, al menos. Bien, mira, obviamente que hay muchas formas y depende también de la organización. En nuestro caso lo estamos haciendo de una forma em, transversal, tratando de impactar en los distintos procesos, pero al mismo tiempo de una forma consensuada, donde podamos ir trabajando con cada persona o en cada proceso a través de herramientas como eh, entrenamiento o brindando apoyo, brindando soporte. No creemos que este tipo de cambio sea algo que se va a lograr de en serio, de fondo, forzando, yendo a una situación de imponer, porque no va a ser cierto y no va a ser sostenible. Entonces es un proceso lento, no es un cambio que se logra de un día para otro, porque a veces se asume que por ser una organización multicultural, porque trabajan personas de distintas culturas, es algo que ya está, no hay ninguna otra necesidad. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Se trabaja revisando em, los procesos de selección, por ejemplo. Cuando hay una entrevista, ayudar a los entrevistadores a hacer preguntas que no tengan los sesgos que podemos tener de nuestras propias culturas, e indagar y entender y mirarlo con otra perspectiva. Cuando hacemos evaluaciones, también aprender, entender de, por ejemplo, si hubo algún inconveniente en una entrevista, puede ser hasta de conexión, como de cómo la persona se desempeñó, no quedarnos con, no, ese candidato
no sabía o le fue mal porque eh, no se preparó, no le interesó, sino indagar, averiguar y de ahí ir haciendo ajustes. Es todo un proceso de aprendizaje como organización, no de una sola persona. Entonces, vamos revisando nuestro proceso de selección, vamos revisando nuestro proceso de onboarding, vamos revisando nuestras comunicaciones internas, vamos revisando los procesos de performance. Es un continuo ciclo donde cada proceso lo vas desarrollando y vas trabajando con las personas. Nosotros tenemos un tamaño de organización que permite ese enfoque. Quizás si habláramos de una multinacional con miles y miles de personas, este enfoque sería diferente, pero desde mi lugar, como nosotros lo venimos trabajando, es bastante personalizado, bastante pequeña escala y mucho con los líderes de la organización y de equipos, como para en base a eso ir haciendo pequeños cambios, pero que vayan sembrando estos temas de fondo. Sí, y sobre todo creo que la parte de hacer ese proceso, incluso cuando estás en procesos de cambio, pero de cambio organizacional, que hay un impacto en la cultura, es que si lo vamos a hablar más tangible, el impacto que eso tiene dentro de los números del negocio también. O sea, si me voy para el otro lado de la línea. eh, ¿Mm? entonces, bueno, cómo eso eh, impacta dentro de lo que son los números del negocio. Em, a ver, acá estoy, quiero leer. Si hay alguna pregunta más, pues siempre soy yo. Lucas, ayúdame a ver si a mí se me Sí, perdió alguna no, por las no han dudas. expresado preguntas y no hay tampoco en el foro de cuestiones, de question Ah, and ok, answer. ok. Bueno, gracias, caballero. Em, bueno, a ver, em, yo creo que hay mucho para hablar, más aún, sobre todo, digamos, también cómo estás trabajando vos, el contexto de los dos lados, inclusive con tu propio emprendimiento y desde eh, la empresa. em, Creo que ahora no se puede porque si no nos vamos a quedar hablando acá un montón. Em, Primero agradecerte de nuevo porque, digamos, esta experiencia en la temática, quiero decir, perdón, em, esta parte, digamos, que es algo que debería ser como un ADN también, todavía se habla poco y es súper necesario para trabajar inclusive dentro de las mismas culturas, o sea, inclusive si estamos en Argentina, si estamos en otro país, entender que inclusive dentro de Argentina, en el norte no se habla igual que en el sur y mucho menos en el centro. Lo mismo pasa con Estados Unidos, la costa este, de la costa oeste y del centro de Estados Unidos, hay Exacto, diferencias. por eso también decía que eh, si bien a veces se resume a asociar a la cultura con un país, en realidad es mucho más complejo que eso porque nos vamos a exacto. encontrar diferencias en niveles más pequeños, incluso hasta diferencias que la cultura está dada por más el ámbito familiar o el círculo en el cual nos movemos y podemos encontrar grandes diferencias en grupos más cercanos. Por eso creo que estas herramientas, más allá de entender las particularidades de la cultura, Mm, después son herramientas prácticas que podemos aplicar para trabajar con personas en general, entendiendo las sí, dificultades. De hecho, para quienes estuvieron en la sesión anterior, hay algunas cuestiones que son trasladables entre los dos temas, porque en definitiva, con sí. distintas miradas, pero los dos tratan de entender a la persona, entender sus características y cómo trabajar con eso, entendiendo que hay que hacer trabajo de ambos lados.
esto no se trata de encajar piezas como si fueran en los bloquecitos de los chicos, sino que es crear juntos un entorno de trabajo que permita potenciarnos a través de esas diferencias, ver esas diferencias como algo positivo. Ujú. Lucas, sí. Bueno, muchas gracias. Luciana, justo Vale. venimos derribando barreras, primero con las creencias nuestras, ahora después las creencias con respecto por ahí personas con neurodivergencia y ahora con el tema de la multiculturalidad. Está muy bueno eso. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte es, ¿qué es lo más gratificante para vos de esta clase de cambios? A nivel personal, y te voy a dar una respuesta un poco egoísta. Es el aprendizaje. Es muy enriquecedor para mí. Obviamente esto lo trasladamos a que es enriquecedor para la organización, que también obviamente para todas las personas va a ayudar a poder trabajar mejor juntos, pero si lo llevo al plano más pequeño, concreto de mí, es el aprendizaje que yo me llevo y las herramientas que yo me llevo de poder trabajar con otras personas y también ayudar a todo este proceso de cambio en la organización. Siento que yo tengo más herramientas, que yo he crecido en este tema, entonces, desde, si lo querés, lo hablé mucho desde quizás un enfoque más grande de la organización, pero si lo paso a algo bien micro, es eso, es el aprendizaje. Vale, muchas gracias. Y una follow-up question. ¿Vale? ¿Cómo se lo toman las empresas cuando se nota ese cambio? Mira, em, si las empresas lo están abiertas a esto, y te digo, como decía antes, si al principio puede parecer un poquito más de esfuerzo, más de trabajo, pero nos puede dar muchas oportunidades, porque el poder desarrollar una cultura realmente multicultural donde las distintas personas puedan dar lo mejor de sí, va a ayudar a abrir nuevos mercados, va a ayudar a trabajar mejor con clientes, em, va a tener un impacto positivo desde muchos lugares. A veces los problemas que se dan debido a problemas de comunicación, problemas de liderazgo, no, no se observan directamente en las métricas de la organización, pero cuando comenzás a hacer un análisis, ves muchos de estos problemas impactando. Entonces, después entendés por qué quizás bajaron las ventas, o por qué quizás los costos subieron, o por qué no pudimos innovar o lanzar algo a tiempo. Entonces, el impacto es muy grande. Obviamente, después está cada organización si lo quiere ver, lo quiere analizar, lo quiere trabajar. Vale, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes y bueno, cualquiera que quiera seguir la charla o tenga algo que quiera conversar, me pueden buscar en Link. LinkedIn con mi nombre completo. Ahí figuro. Así que un placer que sigamos la conversación. Gracias, Luciana, y gracias a todos los que se sumaron, Lucas y Natanael también, eh, y a los otros panelistas que estuvieron presentes el día de hoy, que van a estar mañana y el jueves también. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana. Buenísimo. Hasta la próxima. Adiós.